La mañana del 24 de agosto del año 79 de Cristo, un panadero en Pompeya encendió su horno a las 5 de la madrugada, como lo hacía todos los días. Tenía 22 panes listos para hornear. Los arqueólogos los encontraron todavía dentro del horno, carbonizados, 19 siglos después. El panadero no los sacó, no pudo. Antes de que el sol llegara a su punto más alto, él ya no existía. Su ciudad ya no existía, y todo lo que esa ciudad había sido. Sus mercados, sus casas pintadas de rojo y ocre, sus prostíbulos con menús ilustrados en las paredes, sus políticos que escribían propaganda electoral en los muros de las calles, sus perros atados con cadenas, sus niños que esa misma noche dormirían sin saber lo que venía. Todo eso quedó enterrado bajo 6 metros de piedra volcánica, ceniza y gas, congelado en el instante exacto del miedo, de la sorpresa, de la cotidianidad interrumpida. No hubo despedida. No hubo tiempo de entender lo que pasaba. Hubo un martes normal que en algún punto del mediodía dejó de ser un martes normal, y en las siguientes 18 horas borró del mapa una ciudad de 20.000 personas con una eficiencia que ninguna guerra de la antigüedad había logrado antes. Lo que hace que Pompeya sea diferente de cualquier otra ciudad antigua no es que haya desaparecido, es la forma en que desapareció. La ceniza volcánica que sepultó la ciudad actuó como un molde perfecto, preservando no solo las estructuras, sino los objetos, los cuerpos, los momentos. Hay en el Museo Arqueológico de Nápoles una vitrina con dados de marfil que un hombre tenía en la mano cuando murió. Hay un frasco de perfume con el perfume todavía adentro. Hay grafiti en las paredes de las tabernas que los filólogos pueden leer hoy en el latín vulgar de la calle, el mismo latín que usaban las personas que no escribían libros, sino insultos, chistes y declaraciones de amor en las paredes de la ciudad. Pompeya no es un yacimiento arqueológico en el sentido convencional. Es una ciudad que sigue ahí, esperando que alguien llegue a leerla. Y lo que esa lectura revela no es la imagen de un pueblo primitivo que no entendía su mundo. Es la imagen de una sociedad tan compleja, tan viva, tan contradictoria y tan completamente humana, que resulta incómoda para cualquier narrativa que quiera hacer del pasado algo distante y manejable. Pero para llegar a ese martes del año 79, hay que retroceder bastante más. El Vesubio no apareció de la nada. La Campania, la región que hoy rodea Nápoles, llevaba siglos siendo uno de los territorios más prósperos del Imperio Romano, y esa prosperidad tenía raíces en algo que los romanos entendían perfectamente, aunque no tuvieran el vocabulario geológico para explicarlo. La tierra volcánica del Vesubio era extraordinariamente fértil. Los viñedos que rodeaban la montaña producían vinos que llegaban a toda la cuenca del Mediterráneo. Los olivos que crecían en sus laderas procesaban aceite que se embarcaba desde el puerto de Pompeya hacia España, el norte de África, el Levante. La montaña que los mataría no era un elemento ajeno al paisaje de su vida cotidiana. Era parte del sistema económico que hacía posible que esa vida cotidiana existiera. Y aquí viene algo que los libros de texto raramente mencionan con la franqueza que merece. Los pompeyanos sabían que algo no estaba bien. No desde el 24 de agosto. Desde el año 62 de Cristo, 17 años antes de la erupción, un terremoto devastador sacudió la región y causó daños tan severos que todavía estaban reparándose en el momento de la erupción. Los registros históricos del período, principalmente las cartas del filósofo Séneca que describe ese sismo, y las observaciones del naturalista Plinio el Viejo, que moriría tratando de acercarse a ver la erupción de 79, muestran una región que había procesado el terremoto no como advertencia de un sistema volcánico activo, sino como un accidente aislado, una anomalía del subsuelo que no decía nada sobre lo que el futuro pudiera deparar. En los meses anteriores al 24 de agosto del 79, los pozos de la ciudad empezaron a secarse. Los animales domésticos se comportaban de manera inusual. Hay inscripciones que sugieren temblores menores y frecuentes en las semanas anteriores. Todo eso ocurrió. Todo eso fue registrado de alguna forma.
Y nadie se fue. ¿Por qué no se fue nadie? Esa pregunta tiene una respuesta que no es estupidez ni ignorancia. Es una respuesta que dice algo sobre cómo los seres humanos procesamos el riesgo cuando ese riesgo compite con el peso de lo cotidiano, con la casa que construiste, con el negocio que heredaste, con la deuda que todavía estás pagando, con la identidad que esa ciudad le da a tu nombre. La gente no huyó de Pompeya porque Pompeya era su vida. Y para la mayoría de los seres humanos, en la mayoría de los momentos de la historia, la vida que tienes pesa más que la amenaza que no puedes ver del todo. Eso no cambió. Eso no va a cambiar. Y entenderlo sobre ellos dice algo sobre nosotros que vale la pena escuchar. Si esto ya te está generando preguntas que no esperabas hacerte, quédate. Lo que viene es todavía más difícil de creer y todo tiene nombre, fecha y evidencia física que cualquiera puede ir a ver. Y antes de que sigamos, ¿sabes lo que sentirías si el suelo de tu ciudad empezara a temblar hoy? Cuéntanos en los comentarios. No la respuesta correcta, la respuesta verdadera. Porque ese es el tipo de conversación que hace que este canal valga la pena. Pompeya en el año 79 después de Cristo no era una ciudad pequeña ni atrasada. Era una ciudad mediterránea de tamaño mediano, con todos los sistemas que eso implicaba en el siglo I del Imperio Romano. Un foro central donde se hacía política, comercio y justicia al mismo tiempo. Varios templos dedicados a distintas deidades, 2 teatros, uno cubierto y uno al aire libre. Un anfiteatro con capacidad para 20.000 espectadores, que es el más antiguo que se conserva completo en el mundo. 4 termas públicas distribuidas en distintos barrios de la ciudad. Al menos 200 establecimientos de comida callejera que los arqueólogos llaman termopolia, que funcionaban exactamente como fondas o taquerías de esquina, con mostradores de piedra donde se mantenían calientes los guisos del día. Y un sistema de agua corriente que llegaba a las fuentes de la calle, a las termas, y en los casos más acomodados, a las propias casas. La economía de Pompeya era tan diversificada como la de cualquier ciudad portuaria antigua. El comercio del vino era el gran motor, pero a su alrededor giraban industrias de apoyo que los arqueólogos han ido mapeando con una precisión creciente. Tintorerías que procesaban telas con técnicas que requirieron sofisticados conocimientos químicos, panaderías de escala industrial con molinos de piedra volcánica tirados por burros, talleres de garum, esa salsa fermentada de vísceras de pescado que era el condimento universal de la cocina romana, cuyo olor debió de saturar ciertos barrios de Minometsentense, la ciudad de una manera que ningún visitante del siglo I habría encontrado molesta, porque era simplemente el olor de la normalidad. La distinción entre lo que hoy llamaríamos industria, comercio y artesanía era en Pompeya mucho más porosa de lo que los manuales sugieren. Las tiendas no estaban separadas de las casas. Las casas de los comerciantes con frecuencia tenían el taller en la planta baja y la vivienda familiar en los pisos superiores, lo que significaba que el límite entre vida productiva y vida doméstica era casi inexistente. La vida política de Pompeya, que los arqueólogos pueden reconstruir con un detalle extraordinario gracias a las inscripciones electorales que cubrían los muros de la ciudad, era sorprendentemente activa para una ciudad que técnicamente estaba integrada en el Imperio Romano. Cada año se elegían magistrados locales, los duoviri, que administraban la justicia y los asuntos municipales. Y la campaña electoral que precedía a esas elecciones dejaba huellas físicas en los muros que los epigrafistas han estado leyendo desde el siglo XVIII. Hay mensajes que dicen cosas como «Todos los vecinos de la panadería piden el voto para Olconio» o «Los jugadores de dados apoyan a Batia para edil». Ese último con una nota sarcástica que algunos investigadores leen como un apoyo irónico hecho por los enemigos del candidato. Los pompeyanos hacían política con una participación que tenía formas muy concretas y muy reconocibles, incluida la financiación de obras públicas por parte de las élites como forma de ganar popularidad, que es exactamente el mismo mecanismo que opera en la política de cualquier ciudad latinoamericana hoy, con nombres distintos y la misma lógica básica. La estructura social
era la que cualquier ciudad romana de ese período reproducía con variaciones locales. Una pequeña élite de familias con tierra, capital y conexiones al poder central en Roma. Un grupo mucho más amplio de comerciantes, artesanos libres y libertos, que formaban lo que hoy llamaríamos clase media y que en Pompeya tenían un peso económico notable, dado el volumen del comercio portuario. Y en la base, una población esclava cuyo tamaño exacto es difícil de precisar, pero que los investigadores estiman en 1/3 o más de la población total de la ciudad. La esclavitud en Pompeya no era monolítica. Había esclavos que trabajaban en minas o en el campo, en condiciones de brutalidad documentada, y había esclavos domésticos que en algunos casos manejaban negocios, educaban a los hijos de sus amos, o tenían suficiente autonomía cotidiana como para que la línea entre su condición legal y la de los libertos fuera, en la práctica diaria, bastante más borrosa de lo que la ley establecía. Eso no lo convierte en un sistema menos atroz. Lo convierte en un sistema más complejo, lo cual es exactamente el tipo de complejidad que la historia popular tiende a aplanar, porque los sistemas aplanados son más fáciles de explicar en 2 oraciones. Había en Pompeya una calle que los arqueólogos, con un pudor que probablemente dice más sobre el siglo XIX que sobre la antigua Roma, llamaron durante décadas simplemente la zona de Lupanares. Era una zona de comercio sexual legal, reglamentada y fiscalmente integrada al sistema tributario de la ciudad. Los establecimientos tenían pinturas en las paredes que funcionaban como catálogos de servicios disponibles, algunas con una franqueza gráfica que hizo que las autoridades del Museo de Nápoles las pusieran en una sala cerrada al público general durante casi 2 siglos. Las personas que trabajaban ahí dejaron graffiti en las paredes de los propios cuartos, nombres, precios, quejas, bromas, textos que los filólogos leen hoy como documentos sociales de primera mano sobre las vidas de personas que ningún historiador antiguo consideró importante registrar de otra manera. Esa ciudad, compleja, ruidosa, oliente, política, desigual, extraordinariamente viva, tenía hasta el mediodía del 24 de agosto del año 79 exactamente el mismo futuro incierto que tiene cualquier ciudad que no sabe lo que viene. El Vesubio no explotó sin señales. Eso es lo que hace más difícil de entender lo que pasó, no más fácil. En los días anteriores al 24 de agosto del 79 d.C., los pozos y los manantiales de la región de la Campania habían dejado de dar agua. Eso no era una rareza sin explicación. Era el resultado de que el magma en ascenso dentro de la montaña estaba desplazando y absorbiendo los acuíferos subterráneos, un proceso que la geología moderna describe con precisión, pero que los romanos del siglo I no tenían ningún marco conceptual para interpretar como señal de lo que venía. Para ellos, un pozo seco era un pozo seco. Podía significar sequía. Podía significar que alguien río arriba había desviado el agua. Podía significar cualquier cosa, excepto lo que realmente significaba, porque lo que realmente significaba requería un conocimiento de geología volcánica que la humanidad todavía tardaría más de 1000 años en desarrollar de manera sistemática. La primera erupción visible comenzó alrededor de la 1 de la tarde. La columna de gas, ceniza y fragmentos de roca que salió del cráter del Vesubio alcanzó en pocas horas una altura que los vulcanólogos modernos estiman en entre 20 y 30 kilómetros sobre el nivel del mar. Plinio el Joven, que tenía 18 años en ese momento y que lo observó desde Miceno, al otro lado de la bahía de Nápoles, con una distancia suficiente para sobrevivir, pero suficientemente cerca para verlo todo, lo describió 40 años después en 2 cartas que le escribió al historiador Tácito y que son el relato de primera mano más detallado que existe de lo que ocurrió ese día. Plinio describió la columna de humo como un pino gigantesco, un árbol de gas que se expandía en la cima en forma de copa, brillando de blanco en algunos momentos y sucio de ceniza oscura en otros, dependiendo de si lo que expulsaba el volcán en ese instante era gas limpio o materia sólida incandescente. Durante las primeras horas, la erupción fue principalmente de la Pili.
fragmentos de piedra pómez ligeros, del tamaño de un guijarro, que caían sobre Pompeya con una densidad que aumentó gradualmente, pero que en su primera fase no mató directamente a nadie. Lo que mató en esa primera fase fue el peso acumulado de esa lluvia de piedra sobre los techos de los edificios, que empezaron a ceder bajo una carga que ninguna estructura del siglo I estaba diseñada para soportar. Los que murieron aplastados durante esas primeras horas son los que los arqueólogos encuentran dentro de las casas, debajo de los techos derrumbados, con frecuencia con marcas de haber intentado protegerse con brazos extendidos o con colchones y almohadas que agarraron en algún momento de lucidez aterradora. Los que sobrevivieron esas primeras horas salieron a la calle, algunos cargando lo que podían, algunos con lámparas porque la ceniza en el aire había oscurecido el mediodía hasta convertirlo en noche, algunos en grupos familiares, algunos solos. La segunda fase de la erupción fue lo que los vulcanólogos llaman flujos piroclásticos, avalanchas de gas a temperaturas de entre 300 y 700 grados centígrados, mezcladas con ceniza y fragmentos sólidos, que descienden por las laderas del volcán a velocidades que pueden superar los 200 kilómetros por hora. Los que estaban todavía en Pompeya cuando el primer flujo piroclástico llegó a la ciudad no tuvieron tiempo de comprender lo que veían. La temperatura del gas era suficiente para matar en segundos por choque térmico. Los cuerpos que ese gas encontró a su paso quedaron fijos exactamente en la posición en que estaban al morir, cubiertos inmediatamente por la ceniza que solidificó alrededor de ellos, formando los moldes que Giuseppe Fiorelli, el arqueólogo que desarrolló la técnica en el siglo XIX, convirtió en los vaciados de yeso que hoy son lo más reconocible de Pompeya. Esos vaciados son perturbadores de una manera que ninguna escultura deliberada puede igualar. Una mujer con la boca abierta, un perro encadenado con las patas retorcidas en el último intento de soltarse, un hombre en posición fetal con las manos cubriendo la cara, una familia entera agrupada en un rincón, los adultos intentando rodear con sus cuerpos a los niños que protegían. La arqueología de Pompeya no produce artefactos en el sentido convencional, produce personas. Personas que en el momento exacto de su muerte estaban siendo exactamente lo que los seres humanos son cuando el mundo se les cae encima. Asustados, instintivos, protectores de los que quieren, atrapados por lo que no entendían. El volumen total de material volcánico que el Vesubio expulsó durante las 24 horas de la erupción del 79 d.C. es equivalente a 50.000 veces la bomba atómica de Hiroshima. Ese número no convierte la tragedia de Pompeya en algo más impresionante de lo que ya era. La convierte en algo más concreto, en algo que se puede medir y comparar, lo que es exactamente lo que la mente humana necesita cuando intenta procesar magnitudes que de otra manera no tienen escala. Y si ahora mismo estás pensando que todo esto suena lejano porque fue hace 2000 años, espera. Porque lo que los arqueólogos encontraron en esas ruinas dice algo sobre el mundo en que vivimos, que ningún libro de historia antigua se atrevió a decir directamente. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Pompeya de manera sistemática en el siglo XVIII, bajo el patrocinio del rey Carlos III de Nápoles, lo que encontraron los desconcertó en maneras que sus propios informes intentan disimular con un lenguaje académico que todavía hoy se puede leer entre líneas. No encontraron las ruinas de una civilización primitiva. Encontraron los restos de una sociedad que en muchos aspectos prácticos de la vida cotidiana, gestión del agua, producción alimentaria, organización del comercio, construcción, entretenimiento masivo, funcionaba con una sofisticación que los europeos del siglo XVIII, que se consideraban a sí mismos el pico de la civilización humana, tuvieron que esforzarse para no reconocer como igual o superior a la suya en varios aspectos específicos. El sistema de agua de Pompeya, por ejemplo, era un sistema de distribución a presión que funcionaba a través de una torre de agua central, el Castellum Aquae, desde donde el agua del acueducto regional se distribuía a las tuberías de plomo que recorrían las calles subterráneamente. Esa distribución no era igualitaria, estaba jerarquizada, y la jerarquía del agua seguía la jerarquía social de manera explícita.
Las termas públicas tenían la prioridad más alta, seguidas de las fuentes de calle, y en el nivel más bajo del sistema estaban las conexiones privadas a las casas particulares, que eran las primeras que se cortaban cuando la presión bajaba. El ingeniero romano que diseñó ese sistema tomó una decisión política al diseñar la jerarquía de distribución. Y esa decisión está inscrita en el sistema hidráulico de la ciudad, con la misma permanencia que cualquier ley escrita en un pergamino. La medicina que se practicaba en Pompeya era la medicina del siglo I de Cristo, que en términos de anatomía y farmacología era considerablemente más sofisticada de lo que la narrativa popular sobre la Edad Antigua suele reconocer. En la casa del cirujano, que recibe ese nombre por el instrumental médico encontrado en ella, los arqueólogos recuperaron más de 40 instrumentos quirúrgicos de bronce, que en su mayoría tienen equivalentes directos en el instrumental quirúrgico moderno. Bisturíes, pinzas, espéculos, sondas, agujas de sutura. El médico que los usó conocía la anatomía humana, trabajaba con anestesia. El opio y el vino en altas dosis eran las opciones disponibles y realizaba procedimientos que incluían la extracción de cataratas y la reparación de fracturas complejas. No con los resultados de la cirugía moderna, evidentemente, pero con una comprensión del cuerpo humano y con una caja de herramientas técnicas que los siglos medievales europeos que vinieron después perderían en buena medida y tardarían siglos en recuperar. La cocina pompeyana, que los análisis de los restos orgánicos encontrados en los Thermopolia han permitido reconstruir en los últimos 20 años, es otra ventana a una cotidianidad que resulta asombrosamente contemporánea. Los pompeyanos comían una dieta mediterránea diversificada: legumbres, pescado, aceitunas, pan de trigo, quesos, frutas secas, vino rebajado con agua como bebida básica, con variaciones según el nivel económico que los análisis isotópicos de los huesos encontrados en distintos sectores de la ciudad están permitiendo mapear con una precisión que antes no era posible. Los huesos de los habitantes de los barrios más pobres muestran déficits nutricionales que los de los sectores más ricos no tienen. Eso no es sorprendente. Lo que sí es notable es que los análisis de los restos de los esclavos domésticos en algunas casas de la élite muestran dietas que en términos nutricionales se asemejan más a las de sus amos que a las de los trabajadores libres de los barrios populares, lo que dice algo específico sobre el tipo de capital social que implicaba ser esclavo doméstico en una casa privilegiada versus trabajador libre en un barrio pobre, y cuánto de la narrativa simple sobre la esclavitud esa evidencia complica sin romantizarla. Hay un objeto en el Museo Arqueológico de Nápoles que los guías mencionan pocas veces porque no saben bien cómo presentarlo. Es una tablilla de madera encerada, del tipo que los romanos usaban para escribir notas cotidianas, que alguien llevaba consigo cuando murió en la erupción. En la cera todavía se pueden leer, con iluminación adecuada y los ángulos correctos, las marcas de un texto que alguien borró tiempo antes de la erupción y sobre el cual escribió algo diferente. Las tablillas de cera se borraban y reusaban, como borramos hoy los archivos de un teléfono para escribir encima. Lo que la tablilla conservó no es el último mensaje que se escribió, sino las marcas físicas de los mensajes anteriores, que alguien consideró suficientemente irrelevantes como para borrar. La arqueología de Pompeya llega hasta ahí, hasta el rastro de lo que alguien decidió que no valía la pena conservar. Si ya sientes que Pompeya es algo más que lo que te contaron en la escuela, vas bien, porque todavía no hemos llegado a la parte que los libros de historia de verdad no te cuentan. Una de las cosas que los manuales de historia sobre el mundo romano sistemáticamente suavizaban, especialmente los que se escribieron entre el siglo XIX y mediados del XX, es la vida religiosa popular de ciudades como Pompeya. No la religión oficial del Estado romano, con sus templos a Júpiter, Juno y Minerva, sus sacerdotes y sus rituales de calendario, sino la religión que la gente de a pie practicaba en su casa, en la esquina de la calle,
en los pequeños nichos que los arqueólogos encuentran incrustados en los muros exteriores de las casas y que se llaman lararios, pequeños altares domésticos donde se veneraba a los lares, los espíritus protectores del hogar y de la familia, con ofrendas cotidianas de comida, flores y vino, que formaban parte de la rutina doméstica con la misma naturalidad con que hoy alguien enciende una veladora o pone flores en un altar familiar. Esa práctica no es extraña para nadie que haya crecido en México. La continuidad entre el altar doméstico romano del siglo I y el altar de Día de Muertos del siglo XXI no es una coincidencia, sino la evidencia de que ciertos impulsos humanos básicos, honrar a los que murieron, pedirle protección a algo que está más allá de lo que uno puede controlar, mantener la presencia de los ausentes en el espacio de los vivos, encuentran formas parecidas en culturas muy distintas y muy distantes entre sí. Los lararios de Pompeya estaban en casi todas las casas, desde las mansiones de los más ricos hasta los cuartos de alquiler más modestos. La religiosidad doméstica en Roma no era un asunto de clase social, era un asunto humano. Junto a la religión oficial y la religiosidad doméstica, Pompeya tenía también una presencia notable de cultos orientales que llegaron a través de las rutas comerciales del Mediterráneo. El culto a Isis, la diosa egipcia que prometía la resurrección y la vida después de la muerte, tenía en Pompeya un templo notable, el Liceo, que fue excavado en el siglo XVIII y que encontró a sus devotos muertos todavía dentro de él, con objetos rituales en las manos. El culto a Mitra, de origen persa, que se practicaba en cámaras subterráneas y que tenía un ritual de iniciación que ningún no iniciado podía presenciar, también tenía seguidores en la ciudad. El judaísmo, que para el año 79 d.C. tenía comunidades en toda la cuenca del Mediterráneo, tiene rastros en Pompeya en forma de inscripciones que los especialistas debaten todavía. Y el cristianismo, que en el año 79 d.C. era todavía una secta menor en proceso de definir sus propios contornos doctrinales, dejó en las paredes de Pompeya al menos una inscripción que los arqueólogos identificaron como posiblemente cristiana, aunque su interpretación es suficientemente ambigua como para que la discusión académica no esté cerrada. Esa superposición de prácticas religiosas no coexistía siempre en paz. Roma tenía una tolerancia con los cultos extranjeros que se puede leer como pragmatismo imperial más que como pluralismo filosófico. Los cultos que no amenazaban el orden social ni el poder político del Estado eran generalmente tolerados, y los que sí amenazaban, como el judaísmo en ciertos periodos o el cristianismo en los primeros siglos de su expansión, eran perseguidos con una eficiencia que el Estado romano sabía aplicar cuando lo consideraba necesario. Pompeya estaba suficientemente lejos de Roma y era suficientemente próspera como para que las tensiones religiosas que sacudían otras partes del imperio fueran en su cotidianidad algo secundario respecto a las tensiones económicas y sociales de una ciudad portuaria con una jerarquía de clases muy marcada y una movilidad social que existía pero que tenía límites precisos. Hay en los registros de Pompeya algo que los arqueólogos llaman las casas de la fortuna. Viviendas de personas que habían comenzado como esclavos, habían sido liberados por sus amos, habían acumulado capital suficiente para comprar propiedades y establecer negocios, y que en el momento de la erupción eran parte visible y activa de la economía de la ciudad. El más conocido de estos personajes se llama Lucius Caecilius Iucundus, y sobre su vida hay información suficiente para que varios sistemas educativos europeos hayan construido cursos enteros de latín alrededor de él. Era un banquero, prestaba dinero, administraba propiedades ajenas, actuaba como intermediario en transacciones comerciales. Sus registros financieros, tablillas de cera con contratos de préstamo, recibos de arrendamiento, notas de deuda, fueron encontrados en su casa y dan una imagen de la vida económica de Pompeya que ninguna fuente literaria del período podría proporcionar, porque las fuentes literarias romanas no escribían sobre banqueros de provincias.
Los banqueros de provincias dejaban sus registros en las paredes y en las tablillas, y esos registros son la historia que nadie decidió conservar, pero que la ceniza del Vesubio guardó de todas formas. Un momento. ¿Tienes en tu familia o comunidad alguna historia de resiliencia que se pasó de generación en generación? Algo que no está escrito en ningún libro, pero que todos en tu familia saben. Escríbelo abajo. Esas historias también son historia, y esta comunidad merece escucharlas. Hay un error que casi cualquier documental o libro popular sobre la erupción del Vesubio comete, no por ignorancia, sino por inercia narrativa. Hablar solo de Pompeya. Pompeya era la ciudad más grande de las que el Vesubio destruyó ese día, pero no era la única. Herculano, una ciudad más pequeña pero en promedio más adinerada, ubicada directamente al pie de la montaña en la dirección por donde bajaron los primeros flujos piroclásticos, sufrió un destino diferente en los detalles, aunque igual en el resultado. Y esas diferencias en los detalles importan porque cambian qué tipo de evidencia sobrevivió y qué nos enseña. Pompeya quedó cubierta principalmente de lapilli y ceniza, lo que preservó muchas estructuras, pero en buena parte destruyó el contenido orgánico, madera, telas, papiro, cuero, que no pudo resistir el calor prolongado de la ceniza caliente. Herculano recibió directamente los flujos piroclásticos de mayor temperatura, lo que paradójicamente preservó materia orgánica mejor en ciertos aspectos. La madera que en Pompeya se convirtió en polvo en Herculano quedó carbonizada, que es otro tipo de preservación. Los muebles de las casas de Herculano, camas, estanterías, puertas, marcos de ventana, son los mejores ejemplos de mobiliario romano antiguo que existen en el mundo porque quedaron carbonizados en su posición original, congelados en el momento exacto en que el calor los alcanzó. La villa de los papiros en Herculano es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes y más frustrantes de la historia de la disciplina. Es una villa de dimensiones extraordinarias, la más grande conocida del mundo romano hasta la fecha de su descubrimiento, que pertenecía probablemente a Lucio Calpurnio Pisón, suegro de Julio César, y que contenía una biblioteca de aproximadamente 1800 rollos de papiro. Esa biblioteca, cuando se descubrió en el siglo XVIII, era la única biblioteca de la antigüedad clásica que se había encontrado físicamente intacta. El problema era que los rollos estaban carbonizados, pegados entre sí por el calor, imposibles de desenrollar sin destruirlos. Los intentos del siglo XVIII de leerlos produjeron algunos textos, pero destruyeron la mayoría de los que intentaron abrir. Durante 2 siglos, esos rollos quedaron básicamente inaccesibles. Fragmentos de conocimiento antiguo encerrado en cilindros de carbón que nadie podía abrir. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Kentucky, usando una técnica que combina tomografía computarizada de alta resolución con inteligencia artificial, leyó el interior de uno de esos rollos sin abrirlo. En 2023, lanzaron lo que llamaron el Vesuvius Challenge, una competencia abierta para que equipos de todo el mundo desarrollaran algoritmos capaces de leer los rollos digitalizados. En octubre de 2023, un estudiante de 22 años leyó el primer texto coherente de un rollo de Herculano en 2000 años. Un pasaje de un filósofo epicúreo llamado Filodemo de Gadara, que habla, con una ironía que la historia no podría haber construido mejor si hubiera intentado, sobre el placer de la buena mesa. El conocimiento atrapado durante 2000 años en un rollo de carbón comenzó a salir por una computadora en el siglo XXI, y todavía no sabemos qué más hay ahí adentro. Los investigadores que trabajan en el proyecto estiman que lo que se ha leído hasta ahora es menos del 5% del total de texto que los rollos contienen. Eso significa que hay una biblioteca del siglo I d.C., física y digital al mismo tiempo, que todavía no hemos leído completamente. Que en esos rollos podría haber textos de filósofos, científicos, poetas o historiadores antiguos de los que hoy solo conocemos fragmentos citados por otros autores, o de los que no sabemos absolutamente nada porque ningún autor posterior los mencionó. El fuego del Vesubio destruyó una civilización y al mismo tiempo, por pura física del carbón,
preservó la posibilidad de que parte de su conocimiento llegara al siglo XXI de una manera que ningún archivo de pergamino medieval podría haber garantizado. Esa paradoja no es consoladora, pero es real, y es uno de los argumentos más extraños y más sólidos para seguir financiando la arqueología de zonas que parecen agotadas, pero que todavía tienen cosas que decir. La ciudad de Oplontis, otro asentamiento destruido por el Vesubio en la misma erupción, ofrece un tercer ángulo. Más pequeña que Pompeya, menos glamorosa que Herculano para la narrativa arqueológica popular, Oplontis tiene en el conjunto de víctimas que se encontraron en sus ruinas algo que los investigadores llevan años analizando. Un grupo de personas que habían llegado ahí buscando refugio desde otros puntos de la región, cargando joyas y monedas de oro que murieron esperando que el peligro pasara. En ese grupo de cuerpos, los análisis isotópicos han revelado una mezcla de orígenes geográficos que abarca desde el norte de África hasta el norte de Europa. Gente que había llegado a la región de Nápoles desde distintas partes del mundo conocido, atraída por el comercio, por la guerra, por la esclavitud, por el amor, por la deuda. Personas de distintos continentes que murieron juntas, esperando algo que no llegó. Esa imagen no es solo arqueológica, es completamente humana. El Vesubio no está muerto. Eso no es una metáfora. Es una declaración geológica con consecuencias políticas y humanitarias que los gobiernos italianos llevan décadas intentando manejar con distintos grados de seriedad y distintos grados de fracaso. El volcán tuvo su última erupción mayor en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, y la imagen de soldados aliados mirando un volcán en erupción desde las posiciones que acababan de tomar en la campaña italiana es uno de los encuentros más surrealistas entre historia moderna e historia geológica que el siglo XX produjo. Desde 1944, el Vesubio está en lo que los vulcanólogos llaman reposo, que no significa inactividad, sino ausencia de erupción visible, y que puede durar décadas o puede terminar mañana. Alrededor del Vesubio viven hoy aproximadamente 3 millones de personas, no dispersas en un área amplia, concentradas en la zona que los vulcanólogos llaman la zona roja, el área que en caso de una erupción de la escala de la del año 79 estaría expuesta a flujos piroclásticos letales en un tiempo de respuesta de entre 15 y 20 minutos desde el inicio de la erupción mayor. Nápoles está en esa zona. Los municipios del llamado Vesuviano están en esa zona. 3 millones de personas viven en el radio de muerte de un volcán que en el año 79 mató a 20.000 en un día, y en el año 79 esas 20.000 personas representaban la totalidad de la población de varias ciudades. Hoy la escala sería de una naturaleza completamente diferente. El plan de evacuación del gobierno italiano para la zona del Vesubio existe. Tiene nombre oficial y tiene presupuesto asignado. Lo que no tiene, según los investigadores que lo han analizado con detalle, es la capacidad logística de ejecutarse en el tiempo disponible si la erupción llegara con el nivel de señales previas que el plan asume. La evacuación de 3 millones de personas en un área de alta densidad urbana, con una red vial construida antes de que el tamaño actual de la población fuera imaginable, en un tiempo de respuesta de horas, es un problema de ingeniería y de organización que ninguna simulación ha resuelto de manera satisfactoria. Los técnicos que trabajan en ello no dicen que sea imposible. Dicen que requiere un nivel de preparación y de disciplina cívica que no está presente en la escala necesaria y que el margen de error es más estrecho de lo que la comunicación pública sobre el tema suele transmitir. ¿Por qué no se van? Es exactamente la misma pregunta que se puede hacer sobre los pompeyanos, y tiene exactamente la misma respuesta. La tierra alrededor del Vesubio es extraordinariamente fértil. Los municipios del Vesuviano tienen densidades comerciales e industriales que los hacen económicamente viables, de una manera que no tiene equivalente en otras partes del sur de Italia. Las familias llevan generaciones en esas casas.
La identidad de los napolitanos está construida en parte alrededor de una relación con el volcán que oscila entre el fatalismo y el orgullo y que genera una forma de valentía cultural que desde fuera resulta difícil de distinguir de la negación. El Vesubio está en el horizonte de Nápoles como el Popocatépetl está en el horizonte de Ciudad de México, presente, real, amenazante en teoría, domesticado por la familiaridad en la práctica cotidiana, parte del paisaje que define lo que significa ser de ahí. Esa comparación no es casual. El Popocatépetl es un volcán activo que tiene alrededor de 25 millones de personas viviendo en su zona de influencia, incluyendo partes de Ciudad de México, Puebla y Morelos. Su última fase de actividad significativa comenzó en 1994 y ha tenido momentos de mayor intensidad desde entonces, con emisiones de ceniza que periódicamente cubren comunidades cercanas y alertas que de vez en cuando interrumpen el tráfico aéreo. Los pueblos que están en las faldas del volcán, algunos a menos de 12 kilómetros del cráter, llevan milenios viviendo en esa relación de proximidad con la montaña. Y en la cosmovisión de las comunidades indígenas que habitaron esa región antes de la conquista española, el Popocatépetl, cuyo nombre en náhuatl significa montaña que humea, no era un peligro externo, sino una presencia sagrada con nombre, con historia, con una relación específica con los seres humanos que vivían a su sombra. Los geólogos que trabajan en la zona del Popocatépetl dicen que una erupción mayor es posible, aunque no necesariamente inminente, y que el sistema de monitoreo que México tiene instalado en el volcán es uno de los más desarrollados de América Latina. Lo que no dicen, porque no es su función decirlo, sino la de los planificadores urbanos y los tomadores de decisiones políticas, es si ese monitoreo se traduce en planes de evacuación que podrían ejecutarse con la velocidad que una erupción mayor requeriría. La geología da señales. La política decide si alguien las escucha con la suficiente seriedad como para actuar antes de que las señales ya no sean señales, sino hechos. ¿Vives cerca de alguna zona de riesgo natural, volcánica, sísmica, de inundación? ¿Tu comunidad tiene planes reales de respuesta o es más bien un tema que todos conocen pero nadie menciona? Cuéntanoslo abajo, no porque queramos asustarte, sino porque esas experiencias son parte de una historia colectiva que merece ser contada. Hay una paradoja en el centro de todo lo que la arqueología de Pompeya produjo desde el siglo XVIII hasta hoy, y es esta: la mejor fuente que existe sobre cómo vivía la gente ordinaria en el Imperio Romano en el siglo I es una ciudad que fue destruida completamente en 24 horas. No un archivo, no una biblioteca que alguien decidió preservar, no un conjunto de textos que algún monje medieval copió antes de que se perdiera el original. Una catástrofe. El conocimiento que tenemos de lo más cotidiano y lo más humano de la vida romana antigua, qué comían, cómo se insultan, qué pintaban en sus paredes, qué guardaban en sus cajones, de qué se enamoraban, cómo trataban a sus esclavos en el día a día, cómo enterraban a sus muertos, cómo decoraban sus casas, cómo se organizaban para producir y distribuir bienes. Lo tenemos principalmente porque el Vesubio hizo en un día lo que ningún invasor, ningún incendio intencional, ningún saqueo sistemático había logrado: congelar el tiempo. Eso debería incomodar cualquier narrativa simple sobre la destrucción como pérdida pura. No porque la destrucción de Pompeya no fuera una tragedia para las personas que murieron en ella. Lo fue. Y el intento de reducirla a un dato arqueológico útil es exactamente el tipo de distancia intelectual que hace que la historia parezca más manejable de lo que es, sino porque dice algo sobre cómo el conocimiento sobrevive y cómo se pierde que no tiene una moraleja cómoda. Los textos que los grandes filósofos y los grandes poetas romanos escribieron fueron copiados y recopiados durante siglos, porque alguien decidió en cada paso que valían la pena conservar. Lo que los habitantes de Pompeya escribieron en sus paredes sobrevivió porque nadie tuvo tiempo de borrarlo.
La tradición y la catástrofe son formas de preservación igualmente imperfectas, igualmente dependientes del azar, igualmente incompletas. Lo que los investigadores del siglo XXI están haciendo con Pompeya es cualitativamente diferente de lo que hicieron todos los arqueólogos que vinieron antes. Las excavaciones tradicionales, que consisten en remover físicamente la tierra y registrar lo que se encuentra antes de que las condiciones ambientales lo destruyan, van siendo complementadas por técnicas que permiten ver lo que hay en el subsuelo sin tocarlo. El Ground Penetrating Radar, radar de penetración de suelo, mapea las estructuras enterradas con una resolución que hace posible distinguir no solo muros y habitaciones, sino objetos dentro de las habitaciones. La tomografía por rayos X de objetos individuales permite ver el interior sin abrirlos. Los análisis de ADN antiguo de los restos humanos están produciendo una imagen de la composición genética de la población de Pompeya que va a cambiar en los próximos años lo que sabemos sobre las migraciones y las mezclas poblacionales del Mediterráneo antiguo. La arqueología de Pompeya no está terminada. Está empezando de nuevo con herramientas que hace 20 años no existían. En 2018, los arqueólogos del Parque Arqueológico de Pompeya descubrieron en una parte de la ciudad que todavía no había sido totalmente excavada la inscripción en carbón de vegetal que cambió la fecha tradicional de la erupción. Hasta ese momento, la fecha del 24 de agosto del año 79 d.C. se aceptaba como establecida basándose en la carta de Plinio el Joven y en 2 siglos de tradición académica. La inscripción encontrada en 2018, una nota cotidiana escrita en carbón por algún trabajador que hacía obras en esa casa, con una fecha que corresponde al 17 de octubre, fue interpretada por varios investigadores como evidencia de que la erupción no ocurrió en agosto, sino en octubre, lo que además explicaba mejor algunos detalles de la evidencia física que siempre habían sido incómodos para la fecha de agosto. La presencia de frutas otoñales en los restos de comida, la ropa más pesada que algunos cuerpos llevaban puesta. 2 siglos de certeza académica sobre una fecha, revisados por un garabato de carbón en la pared de una casa. Así trabaja la arqueología cuando trabaja bien, con la disposición de que cualquier dato nuevo, por pequeño que parezca, puede obligar a reescribir lo que creíamos saber. Hay todavía hoy aproximadamente 1/3 del área de Pompeya que no ha sido excavada. 1/3 de una ciudad de 20.000 personas, congelada en el año 79 d.C., esperando debajo del suelo. Los arqueólogos que trabajan en el sitio han tomado la decisión deliberada de no excavar todo de una vez. Prefieren dejar parte del sitio para las generaciones futuras que tendrán mejores herramientas y mejores técnicas que las actuales. Es una decisión extraña y completamente lúcida al mismo tiempo. Dejar algo sin abrir porque todavía no tenemos la manera correcta de abrirlo es exactamente lo opuesto del impulso que destruyó muchos de los rollos de Herculano en el siglo XVIII. Es la arqueología aprendiendo de sus propios errores con una humildad que las instituciones humanas raramente practican. Pompeya existió durante cientos de años. Murió en 24 horas. Y lleva 2000 años enseñándonos cosas sobre nosotros mismos que ninguna ciudad viva podría enseñarnos de la misma manera, precisamente porque ya no está ahí para que la historia la siga borrando. Hay algo en eso que pide respeto. No el respeto académico de la cita en pie de página. El respeto que se le tiene a algo que sobrevivió lo que no debería haber sobrevivido y que todavía tiene cosas que decir. Si llegaste hasta acá, ya sabes que la historia que te contaron sobre el mundo antiguo era solo una parte de la historia. Y eso, honestamente, es el mejor punto de partida para empezar a buscar el resto. Este canal existe para eso, para las historias que están ahí, pero que nadie se tomó el tiempo de contar bien, con sus contradicciones, con su evidencia real, con su capacidad de incomodar y de sorprender al mismo tiempo. Suscríbete, pero no como reflejo de dedo. Hazlo si este tipo de historia te parece que merece tiempo y atención real, porque la próxima vez que publiquemos algo así, queremos que estés ahí desde el principio para ser parte de la conversación. Y hay algo que nos importa mucho. Cuéntanos en los comentarios tu historia, no el resumen de lo que aprendiste hoy.
algo tuyo. ¿Tu familia tiene alguna historia de pérdida o de resistencia que pasó de generación en generación y que sientes que no está en ningún libro? ¿Hay en tu región algún sitio, algún volcán, algún lugar con una historia que la gente local conoce pero que el mundo no sabe? ¿O simplemente hay una civilización, un momento del pasado que llevas tiempo queriendo entender de verdad? Escríbelo. Esta comunidad la construimos entre todos, y las mejores historias que hemos contado siempre empezaron en los comentarios de alguien que decidió quedarse.